sumamente importante luchar por una nueva ley general de aguas. Sí, habría que también unirla a la lucha en contra de la ley minera actual, particularmente en lo que significa el artículo 6º y 19 de esta ley. No es entonces solo la ley de aguas nacionales, la ley, perdón, de general de aguas. Y también habría que revisar con lupa la ley de la industria eléctrica, en todo lo que tiene que ver con estas cuencas para producir electricidad. Bien, con ello le doy la palabra al compañero Miguel Ángel Montoya. Él ha estado cerca de estos procesos, ya ha estado como asesor en la Cámara de Diputados. Adelante, Miguel Ángel. Gracias. Es decir, que no hubiera dicho ya Valentina y Gerardo Alatorre respecto a la Ley de Aguas Nacionales. Agregar únicamente que representa un modelo de gestión muy ligado a los derechos corporativos. Yo lo he denominado como un modelo CC, que es contaminador, concentrador y expoliador. Qué bueno que se tiene una perspectiva crítica respecto de esa ley. Por eso cuando redactamos la reforma al artículo 4º constitucional y agregamos un transitorio, con la intención de derogar la Ley de Aguas Nacionales vigente. Todos los artículos de la Constitución, en su parte garantista, los primeros 22 artículos, suenan muy bien, pero en muchos de los casos son letra muerta. Justo las leyes federales y las leyes del orden estatal aterrizan ese principio constitucional, y no veíamos en su momento en la discusión que tuvimos, presentamos iniciativas con varios diputados, pasaron todas ellas por mi escritorio, y finalmente cuando pudimos redactar la reforma constitucional y pelear por ella en una discusión con otros asesores y con algunos diputados, pues bueno, sabíamos que iba a ser un poquito difícil el aterrizaje, pero sí corrimos ese riesgo de cambiar, de apostar a un cambio de modelo. La privatización del agua ya la plasmó perfectamente Valentina, pues está en el modelo de gestión de las aguas nacionales, con concesiones que la ley actual da 30 años con derecho a prórroga. Por poner solo un ejemplo, pues la privatización no viene únicamente del 92 para acá. Bueno, sí fue muy importante por el Tratado de Libre Comercio, pero recordemos que la reforma constitucional de 1983 le dio a los municipios la obligación de prestar el servicio público de agua y saneamiento, bueno, de alcantarillado, se decía en su momento, o así lo establecía la Constitución, y no decía la modalidad de la prestación. Eso dejó abierto la posibilidad de que se pudiera concesionar. Desde luego, faltaban algunos otros cambios legales, como el tema del esquema de APPs y otras leyes que pudieran atraer la inversión privada para el servicio público de suministro, pero recordemos que de este neoliberalismo no es únicamente ese del 92, sino va inclusive un poquito más atrás. Eso lo comento tratando de concentrar en la pregunta que se plantea o la propia convocatoria a esta discusión de por qué una ley general de aguas. Porque una ley general establece, y tal como está establecido en ese párrafo 6º del artículo 4º, facultades para los estados, para los municipios y para la federación. Ahorita hablo de la participación ciudadana, que también incluimos ahí. Entonces, por ejemplo, en Puebla, que tenemos el problema con concesiones integrales o como se le conoce a la empresa Agua de Puebla, y entre comillas para todos, no hay un lineamiento general que tendrá que expresarse en esta ley
para poder limitar el alcance de esta empresa o inclusive poder echar atrás la concesión, o que en el caso de algunos otros estados estuviera prohibida la privatización del servicio público de suministro tanto de agua potable como de saneamiento. Por eso es tan importante las competencias que pueda otorgar o que se deriven desde una ley general, aunque sean criterios muy genéricos de respecto a la actuación de los estados y de los municipios. Por eso es tan importante, no es únicamente un cambio de nomenclatura, o en esta posición, porque yo creo que nadie aquí puede, de los que participamos en esta mesa, puede defender, quisiera defender la ley vigente, la ley de aguas nacionales, pero no se trata de cambiar, no se trata de una mera nomenclatura, tiene una razón de ser que sea una ley general. Y una ley general no solamente es la que va a repartir competencias y va a darle otra perspectiva a la participación ciudadana, sino también va a regular todas las aguas del país, no únicamente las aguas de carácter nacional. Recordemos que hay una laguna jurídica en la Constitución y las aguas subterráneas no pueden ser consideradas nacionales, sino que el Ejecutivo podrá reglamentar su extracción, pero como tal no están contempladas como aguas nacionales. Y las aguas subterráneas son muy importantes. No me gusta yo llamar aguas subterráneas porque finalmente, desde una perspectiva hidrológica, el agua es una sola. Y hay un enorme criterio paracientífico o acientífico dividiendo el agua subterránea de las aguas superficiales, y esto solamente para favorecer la mayor concentración y dividirla en acuíferos, pero eso científicamente es sumamente cuestionable e incluso arbitrario, y ese es el problema que los ingenieros, pues bueno, para decirlo poco elegante, se han agandallado la gestión del agua. Esta perspectiva de ingenieros tiene que ver con la formación desde la parte burocrática de la hidrocracia neoliberal, y hay un grupo muy compacto, muy sólido, que ha conservado el poder en los órganos de gobierno del agua desde hace muchísimo tiempo y ha trascendido inclusive a la cuarta transformación, lamentablemente. Bueno, yo volviendo al tema de por qué una ley general, bueno, porque es de todas las aguas, porque reparte competencias y además muy importante para el debate que pueda darse en el futuro por cómo se está gestando actualmente la discusión, además tiene que tener una perspectiva transversal respecto a su propia constitucionalidad. Lo digo muy claro porque los adversarios que siempre se transmutan y capturan las instituciones de gobierno y capturan las instituciones políticas, muy en particular me refiero a diputados que militan, bueno, no militan, que tienen un puesto de elección en Morena y que hoy tienen no solamente ostentan la representación, sino además conducen el proceso, particularmente el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, tanto el que salió como el que ahora preside la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara, pues bueno, son sujetos de captura o son fácilmente capturables o están gozosos de estar acobijados por los poderes fácticos del agua, por los grandes intereses. Entonces ellos tienen la idea de, pues sí, de simular, de cumplir con el requisito, porque piensan que es como un requisito, expedir, acatar parcialmente la reforma y expedir lo que ellos llaman una ley reglamentaria del artículo 4, ¿no? Por eso fuimos tan cuidadosos en redactar ese transitorio. Es una ley general de aguas, no es una ley que no mandatamos al Congreso de la Unión en 360 días a que expediera la ley reglamentaria. Lo mandatamos a expedir una ley general de aguas. Mucho ojo con eso, no puede ser una ley reglamentaria que lo único que va a hacer es lo que hizo la ley Konefeld en su artículo 38, pues son 50 litros por habitante al día con una periodicidad equivalente. O sea, no importa que te la manden en pipas. En eso quiero ser sumamente enfático, porque ojalá fuera la derecha, pero es esta izquierda oportunista, o que ni siquiera es izquierda, ¿no? Este grupo que ha tomado el poder de una manera con pocas convicciones,
y es muy probable que saquen lo mismo que sacaron en la pasada legislatura. Al final, una ley que es reglamentaria del cuarto y no una ley general, porque ya lo apuntaba Valentina. Por ejemplo, está el artículo 2º constitucional que tiene que ver con el derecho de los pueblos indígenas. Está un artículo que inclusive es más importante que la reforma que nosotros redactamos, que es la del artículo 1, cuando justo todas las convenios internacionales, todos los pactos firmados que tengan que ver con derechos humanos, se convierten de manera automática en orden suprema de la Unión. No tienen un poder metaconstitucional. Entonces, eso da una perspectiva de derechos y da una perspectiva pro persona. El artículo 1 también es muy importante. Ya ni hablar del 115 constitucional, que tiene que ver con los servicios públicos, o el 116, que tiene que ver con las competencias de los estados, el 25, que tiene que ver con el desarrollo económico, y fundamentalmente, que eso es lo que se habló en extenso por Gerardo y por Valentina, no hablaron del artículo 27, pero sí de su ley derivada respecto a las aguas nacionales. Entonces, si hay atendiendo a lo que dice el artículo 4, pues no es únicamente el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento, sino tiene que ver las condiciones del acceso equitativo y sustentable. Y esta ley de aguas nacionales justo ha generado todo lo contrario al acceso equitativo y a lo sustentable. No me extendería yo mucho porque, insisto, brillantemente lo planteó Gerardo y lo planteó Valentina, pero sí, justo ese es el monstruo. Y lo que quieren hacer con esta simulación de una ley reglamentaria, el artículo 4, es que la LAM permanezca prácticamente intocada y que dar coba, simular que se cumple el artículo 4 con una ley reglamentaria que sabemos que no se va a cumplir, porque no se trata únicamente de decir lo que ellos entienden, porque es verdaderamente atroz que piensan que se trate de 50 o de 100 litros por habitante al día. No, el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento no es cuántos litros le corresponde a cada persona. Tiene que ver con una cosa que ahí sí yo sí me atrevo a complementar algo que dijo Valentina. No es la resolución de Naciones Unidas de julio de 2010, es el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales del 2012 en su observación número 15. Es ahí donde se desarrolla en extenso lo que es el derecho humano al agua, el derecho humano al saneamiento, e inclusive todos los derechos inherentes. Eso ni siquiera pretenden establecerlo en esa ley reglamentaria. Pero el punto es, en el corazón del problema, o el corazón de esta pugna entre los derechos corporativos y los derechos sociales, los derechos colectivos, en esta pugna entre la necropolítica y la biopolítica, por decirlo muy abstractamente, está el modelo concesional de la Ley de Aguas Nacionales. Por eso un requisito sine qua non es su derogación para dar paso a esta ley. Ojo, esta Ley General de Aguas no necesariamente es la buena. Es decir, igual puede colarse por ahí una ley que aproveche el mandato constitucional para agravar la situación, las cosas que ya de por sí ya son graves en la gestión del agua. Y sí, hago referencia a la ley Korenfeld y a la ley Pichardo. En su momento no es que fueran desechados, ojalá fueran desechadas por una dictaminación, sino fue a través de la movilización que hicimos, o que se hizo así de manera muy amplia, con diversos actores, todos nos pusimos esta vez, si pudimos concurrir, y lamentablemente es cuando tenemos el problema enfrente. Perdón, un segundo. Y no cuando, perdón, me distraje un poco. Hablaba yo de la ley Korenfeld. Esa ley Korenfeld fue absolutamente lesiva, pero cumplía el requisito. O sea, si era una ley que se establecía medianamente o formalmente facultades y atribuciones a los 3 órdenes de gobierno, la participación ciudadana como ellas lo conciben, que es decir, los usuarios son los que tienen que decidir y no realmente quienes gestionan comunitariamente el agua, o simplemente los usuarios. Era una ley atroz, y hay que tener mucho cuidado porque yo no veía mayor oportunidad como para plantear lo que plantea políticamente y de manera muy clara
los consensos por el agua que tiene, por ejemplo, la coordinadora Agua para Todos, Agua para la Vida, no veía mejor oportunidad que la pasada legislatura, ¿no? En la pasada legislatura, que justo, si nos vamos al mandato de las urnas, pues era transformar este modelo neoliberal y una ley general que desplazara la ley de aguas nacionales, que la derogara, pues bueno, iba a sintetizar este esfuerzo que más o menos se apoyó en las urnas a un gobierno que, bueno, pues en el tema del agua ha quedado mucho a deber. Yo creo que me estoy extendiendo, lo dejaría por ahí, no sin plantear que quizás en una reunión como esta, donde creo que todos coincidimos, sí habría que mejor plantear, porque todo esto, esta información, salvo algunos asegúnes, creo que todos manejamos este mismo nivel de compromiso y de conocimiento respecto a por qué una ley general, pero en el análisis de por qué no ha sido desde la izquierda, desde el movimiento social, sí habría que generar una discusión interna muy fuerte, porque bueno, pues a veces las decisiones no han sido lo más horizontales. Yo, por ejemplo, a Gerardo Latorre he sabido mucho de él, y es la primera vez que puedo tener la oportunidad de terciar con él, porque a veces se concentró inclusive las decisiones en una familia o en unas cuantas personas, y a veces no necesariamente se tomaron las mejores decisiones. Pero eso es producto de otra discusión, pero creo que sí es necesario dar, porque es necesario rearticularnos, porque yo la verdad quisiera ser un optimista bien informado y no simplemente un pesimista, pero hoy quien conduce el proceso en la Cámara de Diputados, pues es un diputado de lo más audaz, de lo más vendehumo, no es ni siquiera la persona de Feliciano que en su momento pudo por lo menos dar oportunidad a que hubiera un diálogo. Yo no me atrevería a un consenso, había consenso sí con los asesores de diputados y con las personas, pero en realidad con la mayoría no lo fue, y mucho menos con este diputado. Ahora veo muy difícil con quien conduce, y le tengo una enorme desconfianza, porque él sí representa a estos poderes con los que hemos tratado de generar una pugna y evidenciarlos y tratar de luchar contra ellos desde hace muchísimo tiempo. Hasta ahí lo dejaría, y desde luego esperando que en una próxima ronda podamos establecer una nueva discusión. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Y bueno, antes de darle la palabra a nuestra compañera, la última participante, solamente apuntar algunas cosas en esta lógica que decías, Miguel Ángel. Hay que recordar que todavía sigue vigente el Promagua, que fue impulsado precisamente por Vicente Fox para ir privatizando el agua en los municipios. Y esta política pública todavía sigue vigente. Y otra cuestión que ha llamado mucho la atención, nada más que ha pasado desapercibida o no se le quiere dar el valor, dicen que a confesión de parte, relevo de pruebas, es lo que mencionó hace tiempo, en que hasta hace poco estuvo en Fonatur, Jiménez Pons, que decía que Morena era una izquierda neoliberal. Sea lo que sea esto y cómo lo entienda.